Antes de empezar con lo que vamos a hacer, que vamos a intentar hacer una gestión visual de riesgos, que tiene que llevarnos 15 a 20 minutos, por lo tanto no vais a tener excusa para a partir de ahora no hacer una gestión de riesgos en un proyecto. Y sobre todo, una gestión de riesgos que sirva como comunicación, como herramienta de comunicación. Imaginar que vosotros llegáis a vuestra casa ahora mismo y se está prendiendo fuego. Vamos a ver, sabéis que todos los aparatos eléctricos funcionan con corriente continua. La electricidad llega a tu casa en corriente alterna. Por lo tanto, tienes tu casa llena de transformadores. El transformador portátil, la lavadora tiene un transformador, la caldera tiene un transformador. Todos los aparatos tienen un transformador. Prácticamente todos. ¿Dónde creéis que se construyen esos transformadores? ¿En Alemania con los niveles de calidad más altos que hay o en China el coste más bajo? En China. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que cuando llegues a tu casa hayas dejado un transformador cerca de una cortina, se haya prendido fuego, que es 1 de cada 2 millones se prende fuego, y mirad la cantidad que hay, y lo que hace es que esté tu cortina ardiendo? La gracia está en que dices, bueno, imaginad que llegáis a vuestra casa y entonces está efectivamente una cortina ardiendo, ¿qué haríais? El extintor. Coger el extintor. ¿Tienes un extintor en casa? Lo tengo en el pasillo. ¿En el pasillo de dónde? En el pasillo de la recepción de la casa. De la recepción de la casa. Tú tienes un extintor, ¿vosotros qué haríais? Un cubo de agua. Entonces, si un transformador, que es un aparato eléctrico, le echas un cubo de agua, ¿qué le puede pasar? Que te electrocute. Bueno, y además, si tenemos una cortina que cuando lleva ardiendo 1 minuto o 2, ¿qué temperatura puede alcanzar? 700 grados. O 400. Y echo un cubo de agua que tiene un punto de ebullición de 100 grados, ¿qué crees que puede suceder? Que te hierve instantáneamente y te quema los ojos, las vías respiratorias. Entonces, no eches un cubo de agua. A lo mejor lo que podías hacer es, antes que eso, bajar los automáticos. Si bajas los automáticos y le echas agua, pues a lo mejor no te electrocutas, pero si le echas el agua, todavía te puedes abrasar. Normalmente muy poca gente muere calcinada en un incendio. Muere o asfixiada o abrasada por el agua. Entonces, está ardiendo, ya sabemos que no le podemos echar agua, no tenemos extintor a mano, ¿qué haríais? Descolgarla y tirarla. Entonces, tratar de pisarla. Entonces, imagínate pues que la intentas descolgar y no te asfixias por los humos, que es lo más normal que te pudiera pasar. ¿Qué es lo que haces? Tiras la cortina y te vas. Lo que tendrías que hacer es no abrir la ventana, sino lo que tendrías que hacer es cerrar la puerta y probablemente poner una toalla mojada para que por el borde no entre oxígeno, y lo que hagas es el qué, que por lo menos se ralentice un poco. Tú tienes un extintor, has dicho. ¿Tú sabes si es apto para un fuego eléctrico? O sea que lo mismo echas el extintor y te electrocutas con tu extintor. ¿Qué tendrías que hacer cuando llegases hoy a casa? Leer la etiqueta del extintor. Una cosa es que lo apaguen casi todos, y otra cosa es que no la palmes. No puedes utilizar la paramenta eléctrica cuando la apagas. Claro, pero ¿no? Casi todos lo apagan, por no decir todos. Claro, obviamente. Pero la gracia está en que, bueno, imaginar que ya entonces la casa se ha prendido fuego. Se ha prendido fuego, se ha destruido todo lo que tenías. ¿Qué es lo que más pena te hubiera dado perder o qué es lo que más guerra te va a dar recuperar? La vida no, obviamente es lo que tienes que intentar hacer, el salir corriendo, cerrar las puertas, llevarte a los niños y bueno, y lo demás ya lo arreglarán los seguros. ¿Qué es lo que más pena te daría perder o qué es lo que más te costaría recuperar? A ver. Los recuerdos de toda tu vida, como las fotos. Y los títulos universitarios, seguros de la casa. Si tú tienes una impresora multiopción, haces una fotocopia de todos esos papeles y te los llevas a casa de tus padres, ¿cómo cuesta recuperar unos papeles teniendo una copia o sin tener una copia? ¿Cómo cuesta más? Sin una copia, ¿no? O sea, a que sería razonable el que cogierais de las cosas más importantes. Por ejemplo, las fotos, si las tenéis en electrónico, te puedes crear una cuenta en Dropbox, las subes a la nube y ya no las pierdes nunca. Como si tienes una impresora multiopción, las fotos, aunque no las tengas en electrónico, las escaneas y ya no las pierdes tampoco. Y si además cojo y fotocopio o escaneo los papeles más importantes y los tengo en otra ubicación, me va a costar menos. La pregunta es, cuando nosotros nos hemos puesto a estudiar los riesgos, ¿creéis que si ahora llegáis a casa, sobre todo tú, y está la casa ardiendo, estáis mejor preparados o peor preparados? Hoy mismo llegas a tu casa y está tu casa ardiendo. ¿Estás, por haber hablado de esto, mejor preparados o peor preparados? Mejor, que cada vez que estudiamos los riesgos de un proyecto nos estamos preparando para ellos. Por lo tanto, los riesgos, lo que tenemos que hacer es fomentar la conversación, porque la propia conversación, a la hora de hablar de riesgos, lo que hace es que los minimiza sin darte cuenta. ¿Vale?
Por tanto, todo proyecto antes de empezar tiene que tener un estudio de riesgos y todo proyecto periódicamente antes de tener una reunión de comunicación con la dirección debe tener también un estudio periódico de riesgos. Y un día, igual, me fui a hablar con el director general de un banco porque llevaba a mucha gente a mi cargo. ¿Cómo crees que hablo? ¿Deprisa o despacio? Deprisa. Y si me llama el director general de un banco y me dice, oye Roberto, tienes 45 minutos para hablar conmigo y yo tengo a 100 personas a mi cargo y 20 proyectos simultáneos, ¿cómo queréis que le hable? ¿Deprisa o despacio? Pues me llama, empieza la conversación y empiezo... Y cuando lleva 5 minutos, que era un tema listo, lo había dicho antes, me dice, para. Dice, mira, del 20% de cosas que me has contado no lo he entendido. Y el 80% restante no me importan un huevo. Cuando vengas a hablar conmigo no tienes que venir precipitado. Lo que tendrás que hacer es preguntarme por la familia, por los niños, yo por los tuyos, que haya una relación personal para que me importes. Era un tío listo. Formaba a la gente que él quería que se potenciase. Luego me dice, mira, a mí solo me importan 3 cosas. Uno, a grandes rasgos que me cuente qué estáis haciendo y además en una jerga que yo pueda entender. Yo soy director de un banco, yo no soy ingeniero. Entonces, si tú lo que haces es que no miras los libros que tengo en la habitación y intentas empatizar con el lenguaje que yo voy a entender, no me vas a ser útil. Por lo tanto, me tienes que contar a grandes rasgos qué estáis haciendo que yo lo pueda entender. Segundo, lo que me tienes que contar es qué va mal y por qué podían venir otros compañeros tuyos de otras áreas a hablarme mal de ti. Y lo tercero que necesito es que me digas qué estás haciendo para lo que va mal vaya bien. Porque además, si no haces eso, te voy a poner un jefe intermedio entre tú y yo para que me lo traduzca. Por lo tanto, tenéis que plantearos que vuestro jefe tiene a mucha gente que hace muchas cosas distintas y si cada vez que le ves no empatizas con él personalmente, no le describes a grandes rasgos qué es lo que hace sin avasallarle y solamente le ves para reclamarle cosas o para decirle lo malo que son los demás, lo que va a hacer es que te va a poner un jefe y no vas a prosperar nunca en tu organización. Sois conscientes, ¿a que sí? Entonces, normalmente, los ingenieros somos muy malos con esto, los arquitectos somos muy malos con esto. Son mejores los de marketing, que nos ganan la batalla, siempre. Porque no entendemos que no solamente podemos ir a resolver el problema, sino que tenemos que empatizar con el universo. Relaciones humanas, ¿vale? Por lo tanto, estos riesgos, ¿para qué nos van a valer? Para que cuando vayamos a una reunión de seguimiento, seamos capaces de conseguir una información estructurada y visible, como vais a ver, para comunicarnos con la dirección en el lenguaje que ellos entiendan y que nos valga como herramienta para que nos consigan lo que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de conseguir. Para eso vale el estudio de riesgos. Pero tiene que ser algo rápido, tiene que ser algo directo y tiene que ser algo sencillo.